Multimédica Lupita presenta Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Lente Rosa. La señal Estéreo Vida, como cada miércoles a las 5 de la tarde, nos abre sus puertas y estamos listas para presentarles un tema muy interesante. Vamos a saber de qué tema hablaremos. Este es el tema de hoy, en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Procrastinar, la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Eso es procrastinar, es decir, lo que dejo para luego. La procrastinación llega a asociarse con un trastorno del comportamiento en el cual se relaciona en nuestra mente aquello que debemos hacer con dolor, cambio, incomodidad o estrés. Es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. Hoy, nuestra especialista nos hablará del verdadero origen de este comportamiento tan común y que afecta tan negativamente el desarrollo de las personas. ¿Y tú, qué tantas cosas has dejado para luego? Dejar para luego. Hacer las cosas para mañana, para pasado, para ver cuándo, después. La verdad es que procrastinar es así como se le debe de llamar a dejar para luego. Es un tema que nos va a ocupar hoy de una manera, yo creo que más que escuchar información, que se nos quede mucho. Por eso nos da mucho gusto hoy tener como invitada a Paloma Ruiz, psicóloga, especialista de este tema. Y por favor, Paloma, ponnos en orden, jálanos las orejas, dinos qué onda con este tema. Claro que sí. Bienvenida. Muchísimas gracias otra vez por invitarme. Justamente estaba viendo que la primera vez que me invitaron fue hace como 3 años, algo así. La primera vez, sí. La primera vez, y estar de regreso con ustedes, bueno, siempre es un deleite. Muchísimas gracias. Creo que es un tema bien interesante y es uno de los conceptos que, bueno, se ha puesto ahora en un concepto y le hemos puesto el nombre de procrastinar. Y se ha tratado como de explicarse, ¿no? Y siempre yo hablo de que cuando tenemos conceptos de este tipo hay que definirlos, y para definirlos hay que hablar de prácticas. Es como todo esto que debe de estar presente para yo poder decir, estoy procrastinando, ¿no? O estamos hablando de procrastinar en este caso. Y realmente me gustaría comenzar por decir lo que no es, porque existe mucha información al respecto y claro que vamos a hablar de lo que es, pero sí me gustaría decir o ser puntual en algo que no es, y definitivamente no es un asunto de holgazanería y no es un asunto de mala gestión de tiempo. De repente yo he visto cursos y cursos de gestión del tiempo y de que si no te alcanza y de que sí cómo le vas a hacer, etcétera. Y bueno, estas dos cosas me parecen importantes para puntualizar de que procrastinar pues definitivamente no es un asunto de holgazanería y tampoco es un asunto de mala gestión del tiempo. Y desde mi trinchera, desde la psicología y desde el entrenamiento cognitivo-conductual, yo te puedo decir que procrastinar es realmente un asunto de la mala gestión de emociones. 100%. Claro que existen otras cosas, ¿no? Pero bueno, 97. Pero hablando de lo que sí es, entonces, estamos hablando de que procrastinar es una muy mala gestión de emociones. Es no reconocerlas, es darle la vuelta, e incluso puede ser vista como una conducta evitativa. Sí, cuando estamos hablando de que tengo cosas que hacer, y estas cosas que tengo que hacer por lo regular son deberes de la casa, como toda esta alrededor de mis responsabilidades, ¿no? Como todos mis deberes, mis tareas, cosas de la casa, del trabajo, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que yo tengo que hacer que van de la mano con mis responsabilidades, por lo regular las asociamos con malestar.
¿no? Como, ay, no, qué flojera, ay, no, qué desagradable lavar los trastes. Luego metes la mano y encuentras cosas ahí como esponjositas y sucias, ¿no? Lavar el baño, barrer, trapear, hacer una hoja de cálculo, un programa, no es cierto, el programa no. Un programa. También, ¿cómo no? Tener que hacer un guión, contactar a los especialistas, ¿sabes? Como toda esta parte, y por lo regular lo asociamos con cosas que son displacenteras. Es como, ay, no lo quiero hacer, guácala. Y entonces parece una mejor idea pasarme un rato en Facebook. Creo que esto tiene mucho que ver con la poca tolerancia que tenemos al malestar. Cero tolerancia. ¿Tendrá que ver con eso de que no me quiero estresar? Claro. No quiero que me duela, como quienes procrastinamos la necesidad, porque a veces sí es necesidad hacer ejercicio. Sí. Necesita uno hacer ejercicio y lo vas dejando para luego. Eso también es como que, ay, es que no quiero que me duela, es que me voy a cansar, es que las abdominales cuestan trabajo. Y fíjate que hacer ejercicio es una de las conductas que más queremos hacer y que menos hacemos, porque lo que nosotros recibimos de hacer ejercicio de manera inmediata es desagradable. Lo que nosotros recibimos de hacer ejercicio de manera constante o a largo plazo ya es muy, muy agradable, pero de forma inmediata es desagradable. Y me gustaría explicar un poquito por qué procrastinar se convierte en este ciclo. ¿Por qué no podemos romper el ciclo procrastinador de que al final de cuentas me causa más malestar? ¿Sabes? Déjame ponerlo más claro. Un ejemplo que me voy a basar en un ejemplo, ¿no? Tengo que barrer y trapear. Mi mamá me pidió que barriera y trapeara, algo muy sencillo. Pero no me gusta por el polvo, porque me da flojera, porque tengo que lavar, bla, bla, bla. Entonces es desagradable y es una mejor idea, o me genera más alivio, pues estar acostado viendo Facebook o hacer un test de qué tipo de enchilada soy. Pero de repente volteo y veo a mi mamá que lo está haciendo y eso me genera muchísimo más malestar que el malestar inicial. Ahora, ¿por qué lo vuelvo a repetir? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas si ya sé que al final de cuentas va a ser peor? Lo que hace que el ciclo se complete o que continuemos en una conducta como esta es justamente que lo que yo recibo de manera inmediata me genera alivio. Y el alivio es uno de los reforzadores que hace que mis conductas permanezcan, aumenten o se repitan. Por ende, se repite el ciclo de procrastinar, porque de manera inmediata es muy, muy, muy liberador. Ay, no lo voy a hacer. Y justo en ese momento es como, ya me liberé de esta situación. Pero después es mucho más complicado porque genera más malestar. Entonces sí es importante entender que lo que yo recibo de manera inmediata es tan reforzante o tan placentero, y eso es lo que genera que continuemos en esta misma conducta, sintonía, ciclo de seguir dejando para mañana lo que puedo hacer hoy. O sea que soltar la toalla en ese momento es muy placentero y por eso es que nos gusta estarlo haciendo constantemente. Y pudiéramos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que cuando tienes que presentar algo, un trabajo, ¿no? Ante una directiva, ante tu jefe, no sé, y sabes que lo tienes que entregar el día 20 de febrero y estamos, no sé, ahorita 2 de febrero y te falta un buen y ni siquiera empiezas, no haces tu cronograma o haces un cronograma y no lo sigues. Ajá. Pero allá por el día 15 de febrero ya te entra entonces la preocupación, ahora sí ya no quieres procrastinar porque ya tienes que hacer entrega de ese trabajo. Claro. ¿Cómo nos afecta? Realmente es una decisión negativa, ¿no? Como tú dices, mala gestión de emociones. Sí, y sobre todo porque no sabemos manejar las emociones que son desagradables, ¿no? Vivimos realmente, aparte, y no es algo tan voluntario, al final de cuentas no estamos diseñados para eso. Intentamos modificar algunos de nuestros hábitos, pero no estamos diseñados
para dentro de 2 o 3 años, estamos diseñados para poder resolver o para poder satisfacer necesidades de manera inmediata. Y una de las necesidades inmediatas o una de las necesidades emocionales básicas es justamente el bienestar, la tranquilidad, el alivio, y por supuesto que lo vamos a estar buscando. Y en este sentido, fíjate que es importante hablar de la tolerancia al malestar y de cómo todo nuestro sistema de creencias y cómo este arraigo hacia el hedonismo tiene que ver con la creencia de que debemos estar bien siempre. Sí, y de que si algo es desagradable, vete. Y si algo no te gusta, no lo hagas. Y si no estás bien, pues entonces no estoy con capacidad ahorita para hacer nada, porque no estoy bien, porque me siento triste, enojada, molesta. ¿Y qué crees? Yo estoy contenta, feliz de que estés aquí, pero tenemos que ir a corte. Vamos a una pausa. Claro. Y al regresar ya nos das más detalles de esto, y también vamos a darle la bienvenida a Brenda Díaz, que ya tiene lista su sección. Regresamos enseguida. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, periodismo social con sentido humano. Ya de regreso les recordamos que ustedes pueden ver todos nuestros programas, ver y escuchar todos nuestros programas a través de nuestro espacio en redes sociales, la página en Facebook, Lente Rosa con Luz Amalia Barrón, nuestro canal de YouTube, a la hora que quieran, como ustedes quieran. En mi página también de Facebook personal, Luz Amalia Barrón Vivanco, también comparto allí los programas, en la de Brenda Díaz, en la de Ángel. Pueden contactarnos, pueden decirnos si tienen el interés de algún tema en especial, cuál es, qué especialista quieren ustedes ver y escuchar aquí en Lente Rosa. Nos interesa complacerles. Y pues voy a presentar también con mucho gusto hoy a nuestra colaboradora Lente Rosa, cada día más guapa, qué bárbara, este 2021 te está sentando de maravilla. Profesora, no, doctora ya. Brenda Díaz, felicidades, ya te vimos por ahí en redes sociales hablando de eso, de ese nuevo logro que tuviste. Muchas felicidades, públicamente quiero felicitarte en nombre de todo el equipo. Ay, pues muchas gracias por esas porras. Sí, la verdad que pues ha sido difícil de repente, pero ahorita ya se están dando los frutos. Bien merecido, doctora Brenda Díaz. ¿Cómo te fue con tu sección el día de hoy? Pues muy bien, esta sección el día de hoy sí no me costó tanto trabajo como algunas otras, pero ahorita vamos a verlo. A ver, vamos a escuchar. Casi todas las personas dejamos las cosas para mañana, para el rato, para después o para luego. Lo malo es cuando esto se convierte en cosas que ya nunca se hicieron. El día de hoy le preguntamos a algunas personas de nuestra audiencia qué cosas importantes has dejado de hacer y se quedaron solo en plan, y esto fue lo que nos dijeron. En Lente Rosa con Luz Amalia Barrón hay temas que se tienen que hablar y tu opinión sí cuenta. No, pues yo no he dejado nada, de hecho no he dejado ningún plan por hacer. Bueno, considero que hay algunos planes que se han ido quedando de a poco, y a veces, bueno, en mi caso yo ya no me acuerdo. A veces los anoto y a veces ahí se van quedando, y cuando vuelvo a leer me doy cuenta de que lo olvidé definitivamente. Sin embargo, algo que tengo muy presente, que es lo que dejo postergado regularmente, son cosas o cuestiones para mí mismo, para mí como persona. Siempre doy prioridad a mi casa, a mis hijos, y voy dejando de a poco algunos planes que tengo para mí, no totalmente, pero sí algunos. Irme a vivir sola y a abrir un negocio, una florería. Se quedó solo en plan. He dejado pendiente seguir estudiando y no lo he hecho. He postergado las cosas, o como se dice ahora, he procrastinado, pero es lo mismo. Lo escuchaste hoy en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Tu opinión sí cuenta. Pues muy interesante tu sección hoy, Brenda. Pues las respuestas fueron muy sinceras, ¿verdad, Paloma? La verdad es que bastante sinceras. Y aparte es más como, ay, pues dejé de estudiar y qué, ¿no? Ay, dejé de hacer esto, ¿qué? No importa. ¿Y qué tiene? Y realmente pues, no está tan, o sea,
no les afecta a lo mejor tanto, o también tiene que ver con las aspiraciones muy personales que tenga cada quien. Brenda, ¿qué más nos quieres comentar de esto que se dio en estas encuestas? No, pues de repente sí, yo creo que a todos nos ha pasado postergar ciertas cosas, pero bien lo decía Paloma al inicio, o sea, tiene que ver mucho con las emociones que nosotros tenemos, ¿no? Con el control que nosotros tenemos, y pues siempre es pues tratar de buscar ayuda si es que ya hay situaciones que nos están afectando en nuestra vida, ¿verdad? Definitivamente. Oye, Paloma, y es que fíjate, todo esto que nos planteaste tú desde un inicio, que es una mala gestión de emociones, y esto que escuchamos de, bueno, pues dejé de estudiar, pero el decirlo relajadamente, o sea, realmente no es algo como que se notara que le hubiera afectado, es parte también de una mala gestión de emociones, como que haces que no te importa, pero sí. Es muy posible que sí, porque fíjate que este asunto de procrastinar va desde actividades muy simples, como les mencionaba hace ratito, de lavar los trastes, de barrer y trapear, hasta cosas, o hasta actividades o responsabilidades muy fuertes que generan emociones muy desagradables, y esto tiene que ver no solamente las emociones, sino cómo alimento las emociones. Puede ir desde decir, no quiero lavar porque me da asco, por ejemplo, los trastes, hasta decir, no lo voy a hacer porque no soy lo suficientemente inteligente, porque los demás lo van a hacer mejor que yo, porque no valgo la pena, porque no me lo merezco, porque no está bien, porque todo va a ir mal, y entonces entran en este ciclo o en este bucle rumiante en donde todos mis pensamientos comienzan a hacer que mis emociones se desborden. Y entonces, si llega un momento en el que yo digo, pues mejor no lo hago, me libero. Y se genera una sensación real de alivio. ¿Por qué? Porque estoy pensando tanto, ese pensar tanto me lleva a un estado emocional, y por supuesto que lo que yo voy a buscar es salir de ese estado emocional, y en cuanto salgo de ahí se genera un alivio. Y entonces estamos hablando que procrastinar es un trastorno. Como tal, puede ser una característica. Ajá. Puede ser una característica, no un trastorno como tal, pero puede llevar o puede abrir la puerta. El trastorno como tal, si vamos a hablar de esto, pudiera ser más como un trastorno de ansiedad generalizada, en donde mi cabeza me impide de hacer algunas cosas. Por ejemplo, puede haber dos cosas que a mí me van a detener antes de hacer alguna actividad. No sé, vamos a pensar que tengo que decidir si continúo en la escuela en línea, o si dejo la escuela hasta que sea presencial, por ejemplo, ¿no? Y creo que es una decisión importante o actual. Y entonces, en lugar de decidir o ponerme o sentarme y pensar en pros y contras, pues me la paso todo el día en Facebook, o me pongo a hacer algo que es mucho más placentero. Y cuando se indaga en esto, es decir, ¿qué te detiene a sentarte a hacerlo? ¿Qué emoción te detiene o qué pensamiento te detiene? Y son los que necesitamos revisar. No sé si me explico. Uh-huh. Sí. En ese sentido, ajá. Es que, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes que tomar la decisión de qué carrera vas a estudiar, porque la sociedad dice que saliendo de la prepa tú directamente te vayas a la universidad. Claro. Esa es parte de los usos y costumbres, porque al final de cuentas cada quien lo pudiera decidir. Uh-huh. Entonces, no sabes la mayoría de las veces ni idea de qué quieres o por qué te inclinas más, y a veces uno, o en la gran mayoría, toma la decisión así como la que más te gustó o la que no tiene matemáticas, ¿no? Alguien me contó que sí eligió carrera. Entonces, algo pasa por ahí en las emociones que tenemos, en esos recursos emocionales, como que nos hacen sentir más inseguridad, como lo que tú dijiste, es que yo no voy a poder, no me voy a meter a estudiar leyes porque no voy a poder aprenderme todo eso que se lee, porque no voy a poder pararme a hablar y defender a alguien. No, mejor una carrera de perfil bajo, ¿no? Entonces, por esas mismas emociones y sentimientos que tú puedas tener, puede ser así a la hora de elegir una carrera. Pero ni siquiera llegan al punto de sentarse a pensar a elegirlo. No. Y cuando no llegan ni a eso,
y están procrastinando, que es la palabra o es el tema de hoy, es ¿qué genera que estés procrastinando tanto? ¿Qué pensamientos? Y muchas veces estos pensamientos tienen que ver con no soy lo suficientemente bueno, no lo voy a hacer bien, no tiene caso, ¿para qué? Mejor me tomo una. Entonces se va haciendo largo, porque realmente genera mucho malestar tomar decisiones. Es común, ¿no? Me voy a cansar, me va a costar trabajo, también pudiera ser por ahí. Sí. Voy a tener que dejar de hacer otras cosas que me gustan, voy a tener que sacrificar otras cosas que quiero hacer, todo ese mundo de cosas pueden pasar por la cabeza. Así es, sobre todo porque nosotros no tenemos claro quién es esa persona del futuro y pareciera que de alguna manera están esperando que nosotros estemos haciendo cosas para alguien que todavía no existe. No, y es para lo único que tengo y lo único que estoy viendo en este momento es a mí mismo, y en este momento a mí me genera mucho desagrado pensar en hacer o no hacer alguna actividad y evito hacerla. Oye, Paloma, entonces quiere decir que yo dejo para luego por la parte de las emociones que siento y también por la parte física de que me da flojera hacerlo. Claro. ¿También entra la flojera? ¿Te parece si ahorita lo hablamos? Porque claro, ya me estás diciendo que vamos a corte, ¿no? Vamos a corte y regresando nos hablas de eso, ¿sí? Para que nos quede más claro. Volvemos. Claro. Te compartimos el dato interesante en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Hola, soy Claudia Rojas, psicóloga, y en el dato interesante de hoy les hablaré sobre la importancia de no procrastinar nuestro cuidado personal como mujeres. Es importante recordar que procrastinar no es sinónimo de pereza u holgazanería, sino que consiste en realizar actividades sustitutivas que aplazan o retardan tareas pendientes o que de alguna manera inconscientemente quisiéramos evadir, sobre todo cuando se trata del autocuidado y salud personal. En el caso de las mujeres, esto se puede deber a un factor cultural que nos ha sido heredado desde muchas generaciones atrás, con la enseñanza de que debemos siempre estar al pendiente de nuestras familias y de sus necesidades, lo cual implica cuidar de nuestra pareja y de nuestros hijos como prioridad principal. En la actualidad, esto es menos frecuente, sin embargo, sigue siendo muy común, pues podemos llegar a creer que no somos lo suficientemente buenas personas, parejas, hijas o madres si nos atrevemos a pensar antes que nada en nuestro propio bienestar. El dejar para después nuestro autocuidado, restándole importancia, se ha convertido en un problema que, además de afectar nuestra salud mental y emocional, puede llegar a impactar gravemente en nuestra salud física, pues evitamos el prevenir y detectar enfermedades tan graves como el cáncer, por ejemplo. Nos podemos sentir cansadas, tristes, agobiadas o con algún malestar físico y lo ignoramos pensando que eso puede esperar para después, ya que primero están nuestra familia, el trabajo o demás responsabilidades. Si lo analizamos más a profundidad, nos podremos dar cuenta de que el actuar de esta manera resulta algo ilógico e irresponsable, pues con el afán de estar para los demás, nos olvidamos de nosotras mismas, sin pensar que si nos perdemos a nosotras mismas, no podremos estar entonces para los demás. Recuerda que somos como un árbol y que de nuestras ramas penden nuestros seres queridos. Si dejamos caer el árbol, no habrá nada que lo sostenga a ellos. Cuídate, ámate y no dejes para después el amor y la importancia que solo tú te puedes entregar. Bien, regresamos, estamos en Lente Rosa a través de Estéreo Vida 95.3 de FM Grupo Radiorama, como cada miércoles a las 5 de la tarde. En esta ocasión con una súper invitada, la psicóloga Paloma Ruiz, que me da muchísimo gusto tenerte aquí de nuevo y en este inicio de año 2021, Paloma. Hace ratito te pregunté, contéstanos ahorita. ¿Es flojera la procrastinación? O sea, tiene que ver con la parte de las emociones, con la parte también física de, ay, me duele, me da flojera, no quiero sufrir. ¿Es flojera? Creo que, no sé si sea flojera como tal, pero creo que tiene que ver con lo desacostumbrados que estamos a aceptar que hay cosas que tenemos que hacer que no están chidas. Que no nos gustan.
que no nos gustan, ¿no? Y si bien es cierto que, digo, la vida está plagada de cosas que no nos gustan, la poca tolerancia a vivir en ellas, ¿no? Nos resulta bastante incómodo. Creo que es un asunto de incomodidad, no sé si de flojera. Y puede ser también, por supuesto, creo que puede ser visto de diferentes maneras, pero es como esta cultura hedonista, ¿no? Ay, ¿para qué lo hago? Ay, no quiero, no, como de insisto, la poca tolerancia al malestar, y estoy hablando cuando me refiero a malestar, hablo desde algo muy sencillo, como tener que lavar los trastes o lavar el baño, vuelvo al mismo ejemplo, hasta hablar de un malestar que me genera pensamientos de insuficiencia, de no merecer, de no soy suficiente, bueno, estoy redundando, pero a eso me refiero. Puede ser desde hablar de malestar, puede ir desde es muy desagradable hacer alguna tarea hasta pensamientos o sensaciones de insuficiencia. ¿Y qué podemos hacer? Porque bueno, debe de haber una solución también para esta situación. Claro. Y es la verdad es que es bastante sencilla de decir, compleja de llevar a cabo, y requiere de un entrenamiento profundo. Creo que no es la primera vez que menciono en alguno de tus programas que me han dado la oportunidad hablar de autoconocimiento, ¿sabes? Y el autoconocimiento, más allá de hablar de qué me gusta comer o a dónde me gusta ir o qué me gusta beber, etcétera, tiene que ver con poder ser capaz de observar cuáles son las cosas que me ponen en diferentes estados de ánimo. ¿Cuáles son los detonantes que activan en mí situaciones de malestar? El autoconocimiento es una de las piezas claves para poder tolerar el malestar y poder hablar de que va a haber situaciones que van a ser desagradables y no me va a pasar nada, ¿no? Las puedo superar, son pasajeras. Son 3 los puntos importantes cuando hablamos de la tolerancia al malestar. El primero es experimentar, tolerar y aceptar. Son esas 3 piezas claves o esas 3 palabras claves para poder comenzar en este trabajo de autoconocimiento antes de poder generar un plan de acción hacia alguna actividad. ¿Por qué? ¿Tolerar? ¿No lo repites? ¿Tolerar? Experimentar, tolerar y aceptar. Ok. Yo les puedo dar muchísimos planes de acción, ¿no? Ahorita una de las personas que participaba en la cápsula de Brenda, muy atinadamente decía, es que yo hago listas, ¿no? Y con las listas ya es más fácil y no me pierdo, y entonces sé que puedo hacer esto y sigue aquello y sigue aquello. Y sí hay muchos tips y hay mucha información, pero para poder llevar a cabo esas listas, primero necesito experimentar, tolerar y aceptar cualquier cosa que se desencadene en mí para poder poner en marcha cualquier plan de acción que yo quiera hacer, ¿no? Hasta de limpiar mi casa, por ejemplo. Oye, y quienes tenemos el síndrome del sopilote, que nos encanta planear, que sabemos planear, que tenemos nuestra agendita y la listita y las prioridades, lo urgente, lo importante, con colores, todo muy padre, pero pues nomás estamos sobrevolando los planes y nunca concretamos. Esa parte, ¿cómo la podemos cambiar? Danos un consejo. En ese caso, lo que está resultando más reforzante es utilizar los colores o hacer los planes, ¿no? Y me quedo solamente en esa parte, en ese primer momento. Porque es mucho más divertido hacer los planes que llevarlos a cabo en ocasiones. Sí. ¿No? Y aquí vuelvo a lo que comentaba hace ratito. ¿Qué te detiene para seguirle? Y lo que te detenga para seguirle es lo que hay que trabajar. Puede ser una emoción o puede ser un pensamiento. ¿Sí me explico? Por eso es que debes de conocerte tanto para saber dónde te estás atorando. Para poder tener incluso este diálogo y de poder decirme a mí mismo, a ver qué está pasando, ¿por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho aquello? ¿No? ¿Por qué no he, no sé, es que déjame pensar en un ejemplo. Me voy a poner de ejemplo yo, ¿sale? Quiero vender mi coche,
por ejemplo. Ya está listo, pero no lo he vendido. Y de repente digo, a ver, ¿qué me detiene para venderlo? ¿Qué está pasando? Y no les voy a decir. Okay. ¿Por qué no lo he vendido? Pero puede ser, es un carro con el que tengo mucho tiempo y la verdad no me quiero deshacer de él. Y entonces estoy procrastinando la venta. Ajá. Porque no quiero. Lo tengo que, pues eventualmente, pero ¿qué me detiene? ¿Qué emoción me detiene? La tristeza. No me quiero deshacer de él porque no me quiero sentir triste porque ya no lo voy a tener. Por ejemplo, ¿no? Entonces, como es un ejemplo muy sencillo, pero que nos da una idea más clara de cómo podemos estar nosotros procrastinando infinidad de cosas en nuestra vida. Y aparte regularmente. Y yo te hablaba de los planes, ¿no? Claro. De que, por ejemplo, a mí sí me pasa, hago toda hasta un cronograma y de tal a tal día tengo que hacer esto y de tal a tal día tengo que haber terminado lo otro. Y llega ese tal día y resulta que de ese cronograma no llego ni el 10%. Pero qué difícil, ¿no? El analizarte y reconocer cuál es el motivo real de eso que estás parando. Claro que sí. Es ahí donde la cosa se pone más complicada. Vamos a hacer un corte y regresando hablamos más de esto, ¿te parece? Claro que sí. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Periodismo social con sentido humano. Estos son los momentos de reflexión en Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Por la calle del después se llega a la plaza del nunca. Oye, pues está muy interesante, nos quedamos así como de emoción en el bloque anterior ante esto de conocernos y reconocer realmente qué es lo que nos está deteniendo. Yo te decía, bueno, ¿por qué detenernos cuando estamos planeando algo y de repente no lo hacemos? Y me agradó mucho lo que me dijiste ahorita en el corte, si no lo puedes compartir, acerca de las prioridades. De repente puede haber necesidades que se superponen a otras y para satisfacerlas necesito echar de lado algunos cronogramas, aunque estén hermosos y de colores y con post-its maravillosos, pero si hay otra emoción que satisfacer, se va a superponer. Y yo lo mencionaba ahorita, si me lo permites, que nos pasa mucho a las mamás cuando tenemos alguna actividad fuera de casa o que tenemos que trabajar y demás, y hablando un poco de la culpa, ¿no? Entonces, si yo tengo un cronograma de actividades, pero mis hijos me demandan más atención, mi necesidad de estar con mis hijos se va a superponer a cualquier cronograma que yo tenga o cualquier actividad, y entonces voy a satisfacer esa necesidad de quedarme con ellos, por ende, voy a hacer de lado cualquier otra actividad. Tú nos hablabas de experimentar, tolerar y aceptar. Estos 3 pasos son los que tenemos que seguir entonces para dejar de dejar las cosas para luego. Para tolerar el malestar. Para tolerar el malestar, para después poder echar a andar cualquier lista que yo tenga. Es decir, si yo tengo que realizar alguna actividad y comienzo a sentirme, vamos a poner, no sé, un ejemplo, no tengo que... hacer tu programa, que tienes que hacer tu programa, ¿no? Ya está el guión, está el invitado y demás. Y de repente comienzas como a no querer hacerlo porque empieza a generarte mucho malestar. El tener que estar aquí 1 hora cuando pudieras estar haciendo otras cosas en tu casa, por ejemplo, ese malestar es el que hay que experimentar, tolerar y aceptar a bien de avanzar y llevar a cabo mis actividades. Experimentar es cuando yo estoy con una conciencia plena de las emociones que estoy experimentando en ese momento. Emociones por lo regular que son desagradables, ¿no? Como culpa, tristeza, frustración, no sé, cualquier otra sensación que pueda resultar desagradable, y sobre todo ponerle nombre. Es ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? Yo no tenía idea de que estaba tan triste por vender mi carro hasta ahorita que lo dije. Fíjate. ¿Qué me genera realmente y por qué no lo he hecho? ¿No? Y regularmente tiene un impacto emocional bien profundo, bien interesante, es los motivos que me hacen no realizar alguna acción. Y ahorita tú estabas hablando de vender el carro, pero si pusiéramos el ejemplo de tomar alguna decisión de vida, como terminar una relación, como casarte, como cualquier otra, poner un negocio, emprender o cerrar un negocio,
Todo eso también. Claro, regularmente cuando estamos hablando de un futuro a mediano o largo plazo, una de las emociones que más se sube o que más se experimenta es el miedo. Y si no sale bien, y si fracaso, y si no lo hago, y sí. Entonces, y eso hace que lo evitemos. Pero si me regreso un pasito antes y yo puedo decir, reconozco de forma voluntaria que tengo miedo a que esto va a pasar. Y entonces se puede realmente observar, cuestionar, trabajar, etcétera, etcétera. Pero de entrada, y cuando hablo de experimentar, es de ser plenamente conscientes de que hay una emoción que es desagradable y hay que ponerle nombre para saber qué hacer con ella. Definitivamente, y como hace rato lo escuchamos en la sección Dato Interesante con la psicóloga, tu colega Claudia Rojas, que nos hablaba en el caso de las mujeres, cómo hacemos a un lado nuestro autocuidado, cómo procrastinamos el irnos a hacer un examen médico, por el miedo a lo mejor a que nos digan que algo está pasando por ahí, y mejor lo vas dejando. Sí, y es puro miedo, definitivamente. Sí. Y ahí y al rato cuando vas, pues ya no solo es miedo, ya debes de tener miedo porque ya los resultados no son muy alentadores. Fíjate, y bueno, pues es resultado de dejar las cosas para luego. Claro. Pero, Paloma, ¿qué nos aconsejas para poder realmente desenmascararnos y reconocer lo que somos y por qué sentimos eso, para pues poder llegar al meollo, a la raíz y hacer un cambio? Vayan a terapia. Muy bien. Aquí está Paloma Ruiz, por cierto. Por favor, vayan a terapia. Hay muchos colegas cognitivo-conductuales que están en sus consultorios, que están atendiendo en línea, que están atendiendo en presencial con todas las medidas. Creo que eso es básico y no me cansaré de decirlo nunca cuando tenga un espacio como este, para poder reconocer mis emociones y que me puedan acompañar en el reconocimiento de ellas. Definitivamente el proceso terapéutico es lo que hay que hacer, ¿no? Aparte de tolerar y de poder, estamos hablando del estado emocional, de experimentar. Para poder reconocer y ponerle nombre a mis emociones, ¿qué pueden hacer? Ir a terapia. Definitivamente no podemos solos ni solas, tenemos que pedir ayuda, especialistas, ayuda de especialistas, ¿verdad? No de alguien nada más así que dice que nos va a orientar. No, hay que buscar, ¿cuál es el entrenamiento que tienen los terapeutas con los que estamos acudiendo? Sí, definitivamente hay que pues, ser conscientes en eso también. Entonces, terapia es lo que nos aconsejas y aceptar primero que nada que tenemos un problema con ese luego lo hago. Así es. Y Paloma, ya nos vamos, ya nos está diciendo aquí nuestro productor Ángel Ayala que tenemos que despedirlo. Te dejo el micrófono, damos tu mensaje final del tema de hoy. Claro que sí, lo inicié ahorita que me decían acerca de qué hay que hacer y es ir a terapia, primeramente. Existen técnicas bastante claras para poder acercarme a los objetivos que yo tengo y eso se pueden estructurar con protocolos y con proceso psicoterapéutico. Me quedé un poquito corta en esto, pero definitivamente sí hay herramientas bastante útiles que se pueden adquirir en procesos terapéuticos que nos van a acercar a todo aquello que nosotros necesitamos o queremos hacer. Si me permites, yo considero que lo más importante sí es que reconozcamos que tenemos un problemita al no aceptar que no todo en la vida está chido, como tú dijiste, que no todas las cosas están padres. Sí. Y bueno, pues si ya lo aceptamos y nos dejamos ayudar, buscamos una ayuda terapéutica, bueno, ya lo demás, eso con lo que te quedaste, ahí es donde lo vamos a poder trabajar. Justamente ¿verdad? Ese es el tercer punto, recuerdas que te decía que era experimentar, tolerar y aceptar, y parte de la aceptación es que en la vida está llena de colores y hay unos colores que pueden resultar pues de repente desagradables o que son más opacos, poniéndolo así. Pero pues es parte de la vida, todos los colores. Gracias, Paloma Ruiz, por habernos acompañado. Gracias a todo el equipo, Lente Rosa, Ángel Ayala, productor, Brenda Díaz, Daniel Marrón, Claudia Rojas, su servidora, Luz Amalia Barrón, el equipo Estereo Vida.
Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, tú sigues sembrando las semillas de tus sueños, porque si sigues confiando en ellos, ellos buscarán la forma de florecer. Hasta muy pronto. Multimédica Lupita presentó temas de interés para toda la familia, abordados por los especialistas desde una visión propositiva. Lente Rosa con Luz Amalia Barrón. Acompáñanos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. 95.3 FM, Estéreo Vida.